¿Acá? ¿Sí? Bueno, buen día, buen inicio de tarde para todos. Segunda parte de las jornadas. Muchas gracias a la comisión directiva por la invitación. Esta es la primera participación de los docentes del Departamento de Emergencia Pediátrica del Hospital Pereira Rosell. Así que bueno, espero que sea de su agrado, que resulte útil lo que vamos a presentar y vamos a intentar llegar al tiempo de las preguntas para que ustedes puedan hacer las apreciaciones que deseen. Como decía la doctora Satriano, el tema que nos ocupa en este momento es pseudoanalgesia. La voy a focalizar fundamentalmente en los procedimientos, pero este es un campo mucho más abarcativo y hace a todo lo que tiene que ver con el dolor, la ansiedad y el miedo, que puede ser un niño que no requiera un procedimiento, sino que venga en esa situación. Bueno, estas imágenes corresponden a muchas de las situaciones que se presentan en el escenario de la urgencia, pero no exclusivamente en la urgencia, también en otros escenarios en los cuales los niños pueden presentarse con dolor o ansiedad, o exclusivamente ansiedad o dolor, en situaciones variadas. Por ejemplo, un niño que requiere una punción lumbar, un niño que viene lesionado con una fractura, una niña que tiene lesiones múltiples, laceraciones, estas que son tan comunes en los servicios de urgencia, un niño quemado, por ejemplo, que viene en su primer contacto o que requiere el procedimiento de la curación, un niño que viene con una neumonía, un derrame pleural y que tenemos que hacer diagnóstico y en algunos casos terapéutico la punción torácica, la simple colocación de un acceso vascular, la punción venosa, ¿no? También es un procedimiento que genera dolor y que en muchos niños puede generar ansiedad. La caterización de la uretra para obtener un examen de orina en determinadas condiciones, una niña que tiene una tumoración que parece corresponder a un absceso que requiere drenaje, una parafimosis, o sea, estos son típicas situaciones que corresponden al escenario de urgencia y otras de otros escenarios que también son comunes, como podría ser, por ejemplo, la inmunización en los niños, que nosotros sabemos que son todas situaciones en las cuales se genera sufrimiento, ¿tá? Obviamente es un sufrimiento que uno puede anticiparse al manejo del mismo, requiere un abordaje particular, ¿verdad? Y tenemos como la obligación de abordarlo adecuadamente. Y eso es lo que vamos a pretender con la siguiente presentación. Tener en cuenta que, bueno, si uno utiliza la clave de la pseudoanalgesia, los procedimientos pueden ser clasificados de acuerdo a la forma que se muestran en esta diapositiva. Tener en cuenta que hay procedimientos que no son invasivos y tampoco son dolorosos, pero eso no significa que puedan generar en el niño temor o sufrimiento, ¿no? Inclusive en algunos niños especiales, como podrían ser, por ejemplo, los niños que tienen trastornos del espectro autista o son hiperactivos, estos procedimientos, aunque no duelan, o la simple exploración de la faringe, por ejemplo, pueden generar gran ansiedad. Hacer una ecografía, por ejemplo, en los niños. Otros, que son los más comunes, diría uno, serían los procedimientos mínimamente invasivos, que son dolorosos, pero que pueden ser acompañados o no de ansiedad. Estos son los más frecuentes, como puede ser una sutura, la colocación de una vía venosa, la punción lumbar, el cateterismo, y otros procedimientos que ya sabemos que generan mucho dolor, ¿tá? El dolor es moderado o severo y habitualmente se asocian a un cierto grado de ansiedad. Por ejemplo, como la punción o el drenaje de un absceso, la artrocentesis, hacer una aspiración de médula ósea, la curación de una quemadura, hacer la cardioversión, por ejemplo, de un paciente que lo requiera, la reducción de una fractura, una toracocentesis, la reparación de una herida compleja, hacer la punción abdominal o la reducción de una parafimosis o una hernia. Muchos procedimientos los realizamos los pediatras que estamos en la urgencia, en algunos casos intervienen o participan profesionales quirúrgicos, pero bueno, nosotros tenemos que saber que ese soporte médico que requieren estos niños en los cuales se hacen procedimientos es como una obligación que tenemos los pediatras que estamos asistiendo a los niños en ese momento. Si uno lo trae, bueno, a cuál es la importancia de este tema, sabemos que nosotros
tenemos dentro de los estándares de lo que uno podría decir la calidad de atención, calmar el dolor y sedar al niño forma parte de grandes indicadores, ¿no? de los servicios de urgencia. Así que si nosotros queremos hacer una asistencia de calidad, no podemos dejar de tener en cuenta esta temática. Por otro lado, este segundo punto que para nosotros es muy importante, que hay numerosas evidencias disponibles que hablan sobre la seguridad de realizar sedoanalgesia fuera de quirófano si nosotros contamos con ciertos requisitos, que los requisitos hacen fundamentalmente a las competencias que tenemos que tener los profesionales que estamos encargándonos de la analgesia o de la sedación de estos niños y a su vez una serie de recursos necesarios para implementarlo en forma segura. A los recursos me refiero no solo materiales, que hacen fundamentalmente a la monitorización, por ejemplo, sino a fármacos disponibles que tenemos que conocer profundamente para hacer esto en forma segura. Todos sabemos que el dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable que se asocia a un daño, que muchas veces el dolor y esos cambios fisiopatológicos que se producen, que están bien estudiados, como es el aumento del gasto cardíaco, el aumento del metabolismo cerebral, liberación de catecolaminas, hiperglicemia, alteraciones en la ventilación, vómitos, son fenómenos que acompañan al dolor, que muchas veces también distorsionan nuestra interpretación de la clínica. O sea, de alguna forma nosotros tenemos que considerar, muchas veces reevaluar al paciente que tiene dolor porque sabemos que produce esto, un aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Entonces, de alguna forma, si nosotros controlamos bien el dolor, también evitamos o controlamos estos mecanismos fisiopatológicos que son deleterios. Nosotros creemos que en estos últimos años se ha avanzado mucho en lo que es la evaluación y el tratamiento del dolor, pero queda mucho por hacer en lo que tiene que ver a ese componente emocional que muchas veces acompaña el dolor, que tiene que ver con el dolor, pero es otra cosa y es el miedo o la ansiedad que tienen los niños a sufrir, ¿tá? En los servicios de urgencia está bien estudiado que tanto el dolor o la ansiedad son la primera causa de sufrimiento, así que nosotros no podemos dejar de atender este problema. Primero, atendiendo a directivas de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el alivio del dolor es un derecho de las personas, ¿tá? Así que nosotros tenemos que de alguna forma garantizarlo, ¿no? Y garantizarlo de alguna forma es formarnos nosotros como profesionales de la salud que asistimos niños y por el otro lado tener todos los fármacos disponibles que necesitamos para hacer esto correctamente. La ansiedad, como decía, es un tema que es un factor que habitualmente acompaña el dolor, ¿sí? Los niños tienen una distorsión del nivel de conciencia del entorno, tienen aumentada el nivel de conciencia del entorno, por eso cuando uno hace el tratamiento de la ansiedad, hace un sedante o así sea una ansiólisis mínima, un ansiolítico, lo que nosotros hacemos con eso es disminuir el nivel de conciencia del entorno. Ese es el efecto, ¿no? Ese sentir del niño le genera miedo a sentir dolor y de hecho a veces el miedo al dolor es peor que el dolor mismo, ¿no? Nosotros como adultos también seguramente alguna vez lo vivimos. Es el miedo a lo desconocido, para los niños pequeños muchas veces interviene el miedo a la separación, por eso los padres, es muy importante la presencia de los padres en esto que estamos conversando, sin lugar a dudas contribuye mucho a disminuir la ansiedad, el dolor. También hay veces ansiedad de la familia que nosotros tenemos que saber controlar. Y hay un miedo que es universal, que está bien estudiado, que es el miedo a las agujas. Y este punto es muy importante para los que estamos en este tema de cómo mejorar el tratamiento del dolor y la ansiedad en los niños, porque todo lo que tenga que ver con poder controlar esos dos aspectos sin usar agujas tiene mucho valor. Entonces, hemos trabajado mucho en tratar de desarrollar todas las estrategias o recursos necesarios para poder hacer un buen control del dolor y la ansiedad sin el uso de agujas. Así que el temor y la ansiedad sabemos que generan mucho sufrimiento, como dijimos hasta el momento, y entonces es muy importante que nos ocupemos de este tema. Tenemos que, por un lado, preservar la seguridad y el bienestar del niño, eso como bien
todos conocemos y nos interesa. Por otro lado, tenemos que evitar la incomodidad, o sea, no tenemos que posicionar al niño en ninguna situación incómoda, hacer inmovilizaciones forzadas, generar un malestar físico, sabiendo que muchas veces los procedimientos requieren cierta inmovilización o limitación del movimiento para poder realizarlos, pero no debemos hacer inmovilizaciones forzadas que generen malestar en el niño y además ponemos en riesgo su seguridad y la del equipo de salud que lo está asistiendo, porque si hacemos un procedimiento con un niño en movimiento, no solamente nos va a salir mal el procedimiento, sino que además ponemos en riesgo de tener otro tipo de eventos adversos. Saber que con esto controlamos la ansiedad, que vamos a minimizar el trauma psicológico que está bien estudiado, que se genera en los niños, y además vamos a maximizar, dependiendo un poco de cuál sea la selección de los fármacos que utilicemos, de potenciar la amnesia del episodio. Sepamos que el dolor tiene memoria y que si nosotros hacemos una intervención, un procedimiento generando dolor en el niño, ese mismo niño frente a un evento similar, que puede ser el mismo procedimiento u otros, su umbral de dolor va a ser mayor y esa memoria que tiene de ese evento se va a maximizar y va a ser mucho más difícil controlarlo posteriormente. Y por el otro lado, tener en cuenta que si nosotros hacemos bien la sedación y la analgesia, la que corresponde, la proporcionada a la situación del niño, eso va a facilitar el procedimiento de el recurso que lo esté realizando, que muchas veces es recurso personal quirúrgico, ¿no? Vamos a controlar la movilidad y lo vamos a facilitar. Así que debemos considerarlo en todos los casos. Como dice Mirko, tener presente siempre que los niños contienen sueños, así que tenemos que cuidarlo y esto que estamos planteando ahora en este momento forma parte de ese cuidado. Para empezar, nosotros tenemos un tiempo acotado, preparamos con la doctora Osta 4 casos, yo me voy a ocupar de los 2 primeros y ella de los 2 que siguen. Tratamos de traer situaciones que les van a resultar bien comunes y de todos los días. Este es un niñito que asistimos hace pocos días en el departamento de emergencia pediátrica. Era un lactante de 11 meses sano que venía por fiebre 39 síncro persistente, pero que a pesar de tener un triángulo de evaluación pediátrico estable y de tener sus signos vitales normales, dada la historia de la fiebre y la severidad, el riesgo que significa la temperatura alcanzada a esta edad, generó que se decidiera solicitar laboratorio y realizar un acceso vascular, o sea, una punción venosa en el esquema que venimos manejando hasta el momento, procedimiento doloroso. Tener en cuenta entonces que es un procedimiento doloroso, lo colocamos allí. El grado de ansiedad depende de muchos factores, del niño, del entorno, la familia, de la edad, muchos aspectos. Tener en cuenta que lo ideal es contar con un protocolo. Nosotros en el departamento de emergencia disponemos de protocolo para cada uno de los procedimientos. En este momento está en el Ministerio de Salud la guía que elaboramos los docentes de emergencia, que esperamos que pronto esté a disposición de todos, donde van a estar cada uno de estos bien detallados, cuáles son los aspectos, los pasos que tenemos que seguir. Como ven ahí, lo primero que tengo que hacer es prepararme, contar con un protocolo. En el caso de la punción venosa, saber que, bueno, vamos a explicar a la familia por qué es necesario ese procedimiento, tener a los padres presentes, que eso es lo mejor, poner al niño en una posición cómoda, ¿tá? Y definir cuáles son los recursos humanos y materiales que necesito. En este punto, nosotros podemos trabajar mucho, tanto decisiones hospitalarias como cada uno de nosotros en forma individual, y trabajar lo que se conoce como la cultura, ¿verdad? La cultura de la pseudoanalgesia, que requiere una serie de estrategias y medidas que muchas son simples, que hace que tomemos conciencia de lo que significa esto, tener ambientes adecuados, decorados de forma que sean atractivas para los niños, porque eso genera distracción. Nosotros lo que queremos es que el niño esté distraído en el momento que vamos a hacer el procedimiento, permitir que el niño esté en la posición que quiere estar, animarnos a poder formar parte de esa distracción, nosotros como equipo de salud, dejar que el niño esté con sus objetos queridos. Eso hace que el niño se sienta contenido, seguro. Hay recomendaciones formales de que es importante que el niño sienta que lleva el control, aunque nosotros
no tiene el control, pero el niño tiene que sentir que tiene el control, ponernos nosotros en una posición, ¿verdad?, empática con el niño, tener salas preparadas para hacer este tipo de procedimientos, pantallas también como elementos distractores. La exposición es muy importante, nosotros no queremos ver más niños tendidos en camilla 0 grados, sostenidos por todo el personal que está asistiendo al niño, puede estar en brazos de su mamá, como se ve en la primera imagen, niño absolutamente contenido, se siente protegido por su mamá, alguien se está ocupando de la punción venosa, la otra persona se está ocupando de distraerlo, tenemos que tratar de buscar cuáles son los elementos que se adecúan a cada niño, un poco dependiendo de la edad. Utilizar todos los distractores no farmacológicos que tengamos disponibles, burbujas, elementos computarizados, hay trabajos sobre el uso de las tablets, por ejemplo, o teléfonos celulares. Los niños se distraen mucho con lo que son la proyección de imágenes. Hay dispositivos que están generados para este tipo de procedimiento. Este es el BUSI, que tiene 2 ritmos vibratorios y además se puede asociar frío. Esto genera una distracción de estímulo, que es importante, funciona mucho en los niños escolares. Y si volvemos entonces al procedimiento, a la vía venosa, tenemos que pensar si hay algo de analgesia, dado que es un procedimiento doloroso, que podamos hacer para la punción venosa. Si la punción venosa tiene un objetivo de un control vital, es una situación de emergencia, seguramente la analgesia no la vamos a poder hacer. Pero hay una serie de situaciones en las cuales nos da el tiempo. Podemos poner lo que se conoce como anestesia local, y para ese momento es importante que conozcamos internacionalmente se conoce como crema Embla, nosotros en nuestro país se conoce como Silo Plus, es la asociación de lidocaína y prilocaína. Sabemos que logra una anestesia de 5 milímetros de profundidad, que hay que cubrirlo con un parche, ¿verdad?, que es un muy buen anestésico tópico, pero sí tenemos que esperarlo. O sea, enfermería tiene que colocarlo en más de un sitio de punción, ¿no? Explicamos a la familia, y seguramente con la distracción y esto vamos a hacer mucho y ese niño va a estar realizándose el procedimiento en mejores condiciones. Ahora hay algunos productos que son en spray o en crema que tienen concentraciones más altas, son solo de lidocaína y que de alguna forma tienen la ventaja que pueden reducir un poco el tiempo que necesitamos para la efectividad. A continuación les voy a mostrar el video con autorización de la familia de este niñito para que vean cómo trabajamos nosotros en el departamento de urgencia. Obsérvese cómo está distraído el niño, atendiendo otra cosa. Le vamos a poner algo que le gusta. La enfermería está puncionándolo. Vuelve, ¿verdad? Pero el objeto de distracción es más potente. Bueno, pasamos al caso 2. Esta es una niña de 4 años que viene con fiebre, cefalea y vómitos. Su triángulo de evaluación es inestable por la apariencia, pierde un punto en la escala de Glasgow, tiene una frecuencia cardíaca normal, una respiratoria normal, una cardíaca límite, presión arterial normal, parece que la hemodinamia no es un problema, pero tiene elementos de irritación meningia, así que la punción lumbar es una necesidad. Este procedimiento, si bien sabemos que está dentro de los procedimientos menos dolorosos, tiene algunas consideraciones que son muy importantes, ¿no? Primero, que este procedimiento no se puede realizar con el niño en movimiento, o sea que necesitamos, es un procedimiento que genera dolor y ansiedad, necesitamos colaboración del niño, cuanto más pequeño es el niño, menos colaboración tenemos. Así que muchas veces necesitamos fármacos para lograr que ese niño, sin ser sostenido por muchos, que es lo que no se quiere, podamos lograr que esté tranquilo, sedado, sin dolor y en la posición que lo necesitamos para hacer el procedimiento para que sea exitoso. Porque el éxito depende mucho de la técnica y la técnica es con paciente inmovilizado. Así que en este paciente seguramente vamos a tener que hacer sedación moderada, para lograr esas condiciones que necesitamos. Y por otro lado,
también tenemos que saber que este niño habitualmente no podemos ni sedarlo ni calmarlo vía oral. Este niño suelen tener un acceso vascular, necesitamos hacer sedantes por vía endovenosa, así que hay algunos aspectos que son importantes que tal vez no sean tan significativos, por ejemplo, en el caso anterior. Tenemos que dar el primer paso fuerte, firme, sabiendo que la preparación, el abordaje sistemático es uno de los aspectos más importantes. Tener en cuenta cuál es el paciente, si es candidato a que nosotros lo podamos hacer, la sedación, si tenemos las competencias para poder hacer la sedación en ese paciente, saber si tenemos programado el tratamiento, que sería contar con un protocolo, los recursos humanos necesarios. En este punto quiero decir que quien se encarga de la sedación y la analgesia de la punción lumbar no es quien realiza la punción lumbar. Un técnico realiza la punción lumbar, otro se encarga de la pseudoanalgesia. Definir cómo voy a monitorizar al paciente y qué equipos y materiales necesito para hacer el procedimiento. Así que eso, si nosotros respetamos todos esos pasos, minimizo el riesgo de un evento no deseado, o sea, pongo al paciente en un lugar bien seguro, ¿tá? Si considero cada uno de los pasos, en este caso, en particular, porque voy a usar drogas endovenosas y porque mi objetivo seguramente va a ser hacer sedación moderada. Hay varias guías, estas del 2019, que dice cómo nos tenemos que manejar y monitorizar antes, durante y después de hacer sedación fundamentalmente por vía endovenosa, y concluye que hay directrices que garantizan la seguridad del paciente y que se basa en un abordaje sistemático. Evalúo pre-sedación los riesgos, fundamentalmente el paciente. Hay algunos pacientes que ya sabemos que tienen riesgo elevado, los niños obesos, que tienen alteraciones en la vía aérea, cuello corto, niños que están cursando infecciones respiratorias, ASA 3, 4, eso está bien definido. Necesitamos personal entrenado en la vía aérea, disponer de equipamiento adecuado, conocimiento profundo de los fármacos que vamos a emplear, disponer de un área de recuperación y tener organizada la atención frente a una emergencia, o sea, saber cuál es el plan si algo pasa. En este caso, entonces, protocolo de pseudoanalgesia, la preparación para la punción lumbar, que es lo que acabamos de ver. Podemos poner lidocaína, prilocaína tópica, el anestésico tópico siempre se tiene que poner, y seguramente en este caso nosotros, dado que es un mayor de 6 meses, vamos a elegir la ketamina. ¿Tá? Es un fármaco que nosotros utilizamos mucho, consideramos que es muy seguro, tiene algunas características que hacen que sea un fármaco que tiene bondades. Uno de los más importantes es que con uno solo le ofrecemos al paciente analgesia y sedación. Por otro lado, también va a tener amnesia del episodio, logramos que esté inmóvil en ese momento, ¿tá? Pero mantiene los reflejos protectores de la vía aérea, que eso es una cuestión muy importante para los pediatras que estamos en la urgencia. A veces suele como efecto adverso aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. A veces eso viene bien y en otras ocasiones sabemos que igual es un efecto transitorio. Ocasiona un estado disociativo, o sea, no se puede catalogar como una sedación moderada ni profunda, tiene sus propias características. En este caso, entonces, la ketamina sería el fármaco de elección. Simplemente, y esto es lo último que les voy a mostrar, hay muchos trabajos que hablan sobre la ketamina. Incluye más de 22.000 procedimientos fuera de blog y que reportan la seguridad que tiene en el uso la ketamina. Pasamos entonces al caso 3, que sigue Lodi. Bueno, buenos días para todos. El tercer caso que vamos a presentar es de un niño de 5 años que es sano, que presenta un esquema de vacunación vigente y que, como muchos niños se presentan en la emergencia, sufre una caída en la escuela con una herida cortante en mentón de 4 centímetros. No tiene dolor espontáneo y está acompañado por sus padres. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si este niño va a necesitar una ansiólisis farmacológica o va a alcanzar con las medidas distractoras. En cuanto a la ansiólisis farmacológica y la sedación, lo vamos a considerar según los protocolos en niños mayores de 6 meses y vamos a elegir, en este caso, el midazolam de administración yugal o nasal.
El midazolam, como todos saben, es una droga que usamos mucho en el departamento de emergencia. Es una benzodiazepina de vida media corta que tiene un efecto ansiolítico, que produce una sedación mínima a moderada según la forma y la vía en que sea administrada y que tiene como un efecto que nos sirve la amnesia anterógrada. De acuerdo a la forma de administración, la dosis varía. Cuando lo administramos vía oral, la dosis es de 0,5 miligramos kilo con un máximo de 15 miligramos. El inicio de acción es hasta 30 minutos y el efecto máximo se produce en 1 hora y tiene una duración de hasta 90 minutos. La manera de hacer la solución de midazolam vía oral que hacemos nosotros en el departamento de emergencia es mezclando 3 mililitros de jugo con 3 mililitros de midazolam, que son 15 miligramos, y la solución queda a 2,5 miligramos por mililitro. Otra manera que también usamos mucho es el midazolam de administración intranasal con un atomizador nasal comercial o puede ser también casero. La dosis también es de 0,5 miligramos kilo. Se debe administrar 0,5 a 1 cc en cada fosa nasal. Inicio de acción es mucho más rápido que la administración vía oral y el efecto máximo es a los 10 minutos. Y por último tenemos como otra vía la mucosa yugal, que la dosis también es 0,5 miligramos kilo y tiene un inicio de acción a los 10 minutos. Como siempre, tenemos que controlar, sobre todo cuando no hacemos el aporte intravenoso, los controles van a ser clínicos con frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturometría y la presión arterial. Otra cosa que tenemos que considerar en este niño y que vamos a usar es la anestesia local. La anestesia local que vamos a utilizar, como ya muchas personas utilizan en los departamentos de emergencia, es el GERLAT, que se debe aplicar 40 minutos antes de realizar la sutura. Hay que verificar siempre que no existan contraindicaciones, colocar un parche oclusivo para favorecer la absorción del fármaco y coordinar siempre con el especialista que realizará el procedimiento. Este trabajo ya tiene 11 años, o sea que ya hace muchos años que se usa el GERLAT en distintas partes del mundo y concluye que la aplicación de GERLAT resulta útil para suturar heridas no complicadas en niños sin ocasionar dolor, especialmente cuando éstas se localizan en cara o en cuero cabelludo y son menores de 5 centímetros. Lo que queremos resaltar, y es muy importante, es que siempre la coordinación previa con el especialista, el cirujano que va a suturar al paciente, es importante por los tiempos que debemos manejar. El GERLAT entonces es un anestésico tópico en forma de gel, que como lo dice su sigla, está compuesto por lidocaína, adrenalina y tetracaína. Se debe conservar en la heladera y descartar el pomo una vez abierto. Se utiliza en mayores de 3 meses para heridas abiertas simples y tiene mayor eficacia en heridas de cara y cuero cabelludo. No debemos utilizarlo ni en ojos ni en párpados, ni en zonas de circulación terminal como pulpejos de dedo, pene, nariz, pabellón auricular. La dosis es 0,5 cc de gel cada 1 centímetro de longitud de la herida. La herida previamente debe estar limpia y seca, se aplica con guantes estériles directamente sobre los bordes internos y la duración máxima del efecto son 60 minutos. Acá tenemos un video del paciente y antes de poner el video, en realidad lo que queríamos destacar es el halo blanquecino que se debe ver alrededor de la herida una vez que el fármaco ya tuvo su efecto y está listo para suturar. En este niño, como vemos, se usaron medidas distractoras, como por ejemplo conversar con él, y no tuvimos que utilizar ansiólisis farmacológica. Y bueno, y por último, el último caso es un niño de 9 años previamente sano que tiene un trauma de miembro superior por caída mientras corría, cae sobre su miembro superior izquierdo, niega otros traumatismos y se presenta muy dolorido y es asistido en vía pública por una unidad de emergencia móvil. Esa es la foto de la muñeca del paciente. Este paciente se presenta estable con la valoración primaria, entonces pasa a ser nuestra prioridad calmar el dolor, ¿no? Para eso necesito aplicar una escala del dolor
que en este caso es muy intenso, y según las recomendaciones para tratar el dolor por fracturas, va a entrar en dolor severo, vamos a necesitar la administración de opioides. Como eso en realidad estamos en la vía pública y no queremos perder tiempo para iniciar la analgesia, vamos a elegir el fentanil de administración intranasal. Esta es una página que está en la web que ustedes pueden consultar para chequear todas las drogas que se usan de administración intranasal y sus beneficios. Y bueno, este es un trabajo que se estudia la administración de fentanil para el dolor agudo en niños. Es una revisión sistemática de 2 estudios donde no se encontraron efectos secundarios graves. De hecho, el efecto secundario que tuvo más incidencia fueron los vómitos comparados con el placebo. Esta gráfica muestra los niveles de concentración sérica que se alcanzan de la administración intravenosa de opioides en comparación con los niveles que se alcanzan por la administración intranasal, y se puede ver que de manera de administración intranasal no se llega al efecto más temido, que es la depresión respiratoria. Y bueno, y para terminar, este trabajo que es nuevo de junio de este año, que estudia el uso de ketamina para el tratamiento del dolor agudo en el niño. Es también una revisión sistemática y un metaanálisis de 546 artículos, y concluye que la administración intranasal de ketamina a dosis analgésicas, que es de a 1 a 2 miligramos kilo, debe ser considerada como alternativa a opioides para el tratamiento de dolor agudo en niños. Por lo tanto, podemos utilizar también ketamina. Bueno, muchas gracias. Nos ponemos a las órdenes, no sé el tiempo que queda, para contestar preguntas. A ver qué dice. Si el paciente no ingresa, ¿se aconseja pedir igual en lactantes? ¿Por qué algunas mutualistas solo se pide si ingresa? Si el paciente no ingresa, ¿se aconseja pedir qué cosa? ¿Sabemos quién preguntó para saber? ¿Cómo? Bueno, voy a contestar la pregunta que entiendo, que dice si es mejor la ketamina que el midazolam para la punción lumbar. Acá lo que hay que tener es el conocimiento de los fármacos. El midazolam es exclusivamente un sedante, o sea que en definitiva, si yo uso midazolam, tengo que asociar un analgésico, o sea, además de hacer el anestésico tópico, tendría que hacer sí o sí, por ejemplo, una inyección de lidocaína, lo mínimo local, y tal vez agregar un analgésico asociado endovenoso. O sea, la ventaja de la ketamina es que para la punción lumbar es que con un solo fármaco puedo hacer analgesia y sedación, porque tiene el doble efecto, ¿no? O sea, haría, por ejemplo, crema EMLA o Siloplus local, espero el tiempo que corresponde y solamente haciendo ketamina, con eso alcanzaría. Bueno, Alejandra, entonces le voy a contestar a la odontóloga. Nosotros sabemos que la odontología es un campo importante, ¿no? Que además hay muchos trabajos que provienen de la odontología que hemos leído vinculados a la sedoanalgesia. Por un lado, en el mundo hay muchos que utilizan el óxido nitroso, y está muy difundido. Lamentablemente en nuestro país no hay experiencia y por ahora no tenemos disponibilidad. Pero me parece que además de seguramente usar analgésicos locales, que ustedes tienen mucha experiencia, sobre todo con la upicacarina y otros anestésicos locales que utilizan, seguramente muchas veces va a ser necesario además hacer algo de ansiolisis, ¿no? Que ahí capaz que las vías alternativas que mostraba sobre todo Lodi en la segunda parte de la presentación, el considerar los dispositivos nasales,
que uno puede por ahí hacer ketamina si necesita o fentanil si lo más importante es el control del dolor o no sé, es una vía que tiene mucho rendimiento, que está subutilizada y que me parece que bueno, que podría ser utilizada también por los odontólogos. Lo que hay que conocer bien es los fármacos, ¿no? Y estar preparados, como se sugiere dentro de la literatura, por la posibilidad, que es muy poco frecuente, pero hay que saber manejar la posibilidad de eventos adversos. Bueno, para contestar esa pregunta interesante que por una cuestión de tiempo no habíamos podido, está muy reducido lo que se puede utilizar para un lactante pequeño, ¿no? Menor de 6 meses, para algunos podrían ser los menores de 3 meses, que además cuando uno lo mira desde el ojo del pediatra, seguramente esa es la población de niños en la cual hacemos más punciones lumbares y que uno tendría cierta limitante el uso de ketamina. No es que no se pueda usar, pero bueno, tiene una contraindicación relativa. Lo que se recomienda ahí, además de hacer los anestésicos locales, o sea, por ejemplo, hacer la prilocaína y lidocaína, excepto que sea un prematuro, que tenga algún riesgo de metahemoglobinemia, en todos los demás niños lo podemos hacer. Tenemos que hacer alguna sustancia, lo que se recomienda es hacer azúcares, sucralosa al 24%, que se puede preparar, o estamos en la fase que estamos tramitando, gestionando, que podamos disponer de eso ya, que no lo tengamos que hacer artesanal, por boca. O sea, lo que se sugiere es hacer sucralosa durante el procedimiento, o sea, poner en una posición cómoda al lactante y administrar sucralosa o poner a través del chupete o poner en la mucosa yugal. Hay varias formas de hacerlo, ¿tá? Porque libera opioides endógenos y de alguna forma tiene el mismo efecto sedante y analgésico que tendrían los opioides. Así que el plan sería tópico y sucralosa. Bueno, para esa pregunta que hacen, ¿qué sería lo mejor? Lo primero que me tengo que preguntar es qué es lo que yo pretendo. O sea, ¿qué necesito? Tengo que solamente sedar, puedo usar midazolam. Ahora, si lo que yo voy a utilizar por la vía nasal es un fármaco que pueda tener como efecto calmar y sedar al mismo tiempo, voy a elegir la ketamina. También ahí voy a tener que considerar otros aspectos, ¿no? Porque el inicio de acción de ambos es diferente. También tengo que considerar cuál es el procedimiento que voy a hacer y cuánto va a durar. Porque tengo que hacer coincidir el tiempo de la duración del efecto del fármaco que elegí usar por vía nasal en relación a lo que dura el procedimiento. Por ejemplo, si fuera a curar una quemadura, que yo sé que es un procedimiento muy doloroso, y tengo un dispositivo nasal, seguramente voy a preferir hacer ketamina, porque con la ketamina voy a lograr calmar el dolor y además sedar al niño. Solo midazolam para curar una quemadura nunca voy a hacer, porque lo voy a sedar, pero el niño igual va a sentir dolor. Muchas gracias.